Yo quiero que por favor abra su Biblia allí en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 9. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 9. El tema cierto de esta tarde es empoderados y vamos a estudiar aquello. Voy a leer para luego ir al Señor en oración. 1 de Samuel 2:9 dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Quiero repetir lo último: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Vamos al Señor en oración. Padre amado, Padre bendito, venimos ante su presencia después de haberle adorado. Ahora queremos seguir haciéndolo, Padre, escuchando su voz, su palabra. Habla a nosotros, Señor, cuánto necesitamos, Señor, de su palabra. Ayúdenos, Padre, y que su palabra pueda despertar fe en nuestro corazón para seguir creyendo, confiando en usted a cada momento. Bendiga a mis hermanos, a los que están enfermos, pueda usted sanar y ayudar, Señor, en cada situación. Responda, por favor, las oraciones que le estamos dirigiendo hacia usted. Padre Santo, su nombre bendito sea glorificado en todo. Bendiga a nuestras iglesias hermanas, a los pastores, a los misioneros, Señor, en el mundo. Por favor, que su evangelio pueda seguir alcanzando a los perdidos, porque se lo pedimos, Dios Santo, en el precioso nombre de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar, cierto, de este tema. Yo no sé si ha escuchado, cierto, pero a veces escuchamos esta palabra alentando a las personas a empoderarse, cierto, sin saber a veces su significado. Este concepto no es nuevo. Yo estaba investigando un poquito y parece que surgió en la década de los 60. Casi todo lo malo de nuestra generación comenzó en la década del 60. Es un concepto que incluso ya tiene más de 60 años. Una definición lo plantea, cierto, como un desarrollo humano, un crecimiento y que permite, cierto, la participación de grupos que estaban marginados. Resulta esto en exigir derechos y en lo personal se trata de confiar en las capacidades, en las propias capacidades para salir adelante. Seguramente los lemas del empoderamiento habla de creer en ti mismo, de confiar en ti mismo, de creer que puedes hacer y lograr cualquier cosa. Es bastante amplio el alcance de esta filosofía y psicología, que seguramente nos topamos con ella muchas veces sin darnos cuenta, y poco a poco pareciera que entonces lo vamos aceptando. Se habla de la mujer empoderada, amén, del ciudadano empoderado, y así, hoy en día se habla de una sociedad empoderada. Curiosamente, hermano, en el tiempo de la iglesia de Laodicea, el gobierno, cierto, la palabra Laodicea viene de la raíz Laos, que significa pueblo, y habla del gobierno del pueblo. Estamos viviendo, parece que la época donde las minorías definen la agenda y ellos establecen, cierto, lo que hay que hacer por el empoderamiento. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano, de que el hombre sea un hombre empoderado? Bueno, hermano, muy simple, y no es mi tema tratar de ahondar en el empoderamiento, solamente lo menciono para ir al tema central de la Biblia. ¿Cuál es el problema? Dios queda afuera. Si yo estoy empoderado, ¿para qué necesito a Dios? Amén. Alienta eso a la independencia del hombre, tanto así que una mujer empoderada tampoco necesita de un hombre. Han llegado a decir incluso que los hombres ya no son ni necesarios, que podrían tener hijos sin necesidad de un hombre. Parece absurdo, pero son los postulados del empoderamiento. Esto también cambia la colaboración por la competencia, porque yo tengo el poder, yo confío en mis capacidades, no necesito de nadie, ¿cierto?, para surgir y para salir adelante.
¿Qué dijo Jesús al respecto? Ahí en Juan capítulo 15, versículo 5, Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor dijo, ¿cierto? Cuando estaba hablando de la vid y los pámpanos, Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Parece que Jesús va en contra de esto del hombre empoderado, porque muestra que debemos ser dependientes del Señor, confiando en Él, que el poder, la fuerza, todo viene del Señor. Algo más que debemos decir con respecto a esto, hermano, es que nosotros tenemos límites. Debemos entender que a pesar de que podríamos hacer crecer nuestro potencial, tarde o temprano nos daríamos cuenta, hermano, que tenemos límites. En Mateo 25, 15, el Señor Jesús también, hablando de la parábola, de cuando el Señor, cierto, reparte los talentos, la parábola de los talentos, ahí en Mateo 25, 15, dice así, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Estamos en días que se habla mucho de la igualdad, que todos deben recibir lo mismo, pero aquí el Señor, que representa a Dios, dando talentos a los hombres, a uno le da 5, a otro le da 2, y a otro simplemente le da 1. Y dice aquí que lo hizo así porque a cada uno le dio conforme a su capacidad. Amén. Eso muestra que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas capacidades. Hay gente que tiene facilidad para hablar en otros idiomas, incluso 2 lenguas, 3 lenguas, 5 lenguas. Oiga, qué facilidad. Hay otros que les es fácil los números. Amén. No tienen problemas con ecuaciones y logaritmos. Parece que pueden desarrollar bastante fácilmente problemas matemáticos. Hay otros, cierto, que tienen habilidades y capacidades en lo artístico. Amén. No todos tenemos las mismas capacidades. ¿Fue injusto Dios? No, Dios sabía cuáles son nuestros límites. Seguramente si ponemos a alguien que tiene una fortaleza en un área, en otro campo, quizás en ese campo no será muy hábil. Amén. No tendrá quizás la misma facilidad. Cada uno quizás es bueno en cierta área, pero no existe aquel que sea bueno en todas las áreas. Amén. Solo Cristo es el hombre perfecto, el varón perfecto. Además, hermano, no solo tiene que ver esto con capacidades, para que no creamos esto de que somos poderosos y que podemos hacer cualquier cosa, sino que además de esto nos cansamos. Nosotros tenemos, tarde o temprano nos vamos a cansar. En Isaías 40:30, dice allí la palabra de Dios, Isaías 40:30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Amén. Y eso de que le pasa a los jóvenes, con mayor razón entonces a los más viejos. Lo que muestra, cierto, que nosotros nos cansamos. No tenemos un poder ilimitado, no tenemos una capacidad, hermano, que no se agote. Aún, hermano, necesitamos descansar, reposar durante el día. Hay gente que se creen superhombres, que no necesitan dormir. ¿Sabe lo que ocurre con ellos? Tarde o temprano colapsan. Es como este actor que practicaba las artes marciales como Bruce Lee. Y dicen que él practicaba muchas horas del día y era un hombre, cierto, con muchas destrezas en las artes marciales. Pero un día, hermano, como creo que por los 32 o 33 años, le dolió la cabeza, pidió un analgésico, se fue a dormir y nunca más se despertó. Parece que se había agotado la pila y se acabó. Cada uno tiene una capacidad, cada uno tiene un potencial, pero este es limitado. Creo que está hecho así para que sepamos, hermano, que la fuerza y el poder no está en nosotros, que necesitamos apoyarnos
en alguien más grande, y ese es Dios. Algo más, ¿cierto? Que necesitamos ayuda. Hermano, no existe la iglesia de un solo hombre. Dios puso distintas personas para que nos ayudemos unos a otros. Es una bendición, escúchelo, poder ayudar a otros. A veces parece que queremos que nos ayuden nomás, pero tenemos que estar abiertos para nosotros, hermano, prestar ayuda. En Efesios capítulo 4, versículo 16, Efesios 4, 16, dice la palabra de Dios, Efesios 4, 16, dice, y ponga atención, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay una ayuda mutua, hermano, igual como el cuerpo, que a pesar de que tiene distintos huesos, distintos sistemas, pareciera que todo funciona como una sola cosa. Así la iglesia, hermano, puede tener muchos miembros, pero estamos ahí para ayudarnos. No podemos ser autosuficientes y creer que yo no necesito de nadie, yo vengo aquí por el Señor, no me importa la gente. Eso no está en la mente de Dios. Somos miembros los unos de los otros y tenemos que ayudarnos, hermano. Estamos para ayudarnos. Por lo tanto, eso del hombre empoderado, del superhombre, ¿cierto? Del hombre que no necesita de nada, no es cierto. Aún a pesar de que tenemos aparatos tecnológicos, hermanos, se les agota la pila y necesitamos cargar la electricidad de esos aparatos, ¿cierto? No existe, hermano, la batería infinita, y menos en nosotros, ni las capacidades. Por mucho que alguien sea inteligente, necesita de la ayuda del Señor. La fuente de poder es Dios. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor Jesús ascendió, ¿cierto?, a los cielos, antes de hacerlo, les prometió, ¿cierto?, que el Espíritu Santo descendería. Y en Hechos 1:8, Él les dijo, pero recibiréis, escúchelo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces yo escucho que decimos, y los cristianos del primer siglo predicaron a todo lo creado, y Pablo predicó, claro, pero fue el Espíritu de Dios, fue el poder que Cristo prometió, que obraba en ellos, amén, y que puede obrar también en nosotros. Hermano, la palabra poder aquí es dinamus, igual como la palabra dinamita, y es un poder tremendo, ¿cierto?, que Dios puso en cada creyente por la llegada y la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, hermano, el poder del evangelismo no está en la iglesia, el poder del evangelismo está en el Espíritu Santo. Recibiremos poder, ¿cierto?, cuando viene sobre nosotros y somos testigos. Nosotros a veces podemos tener mucho cuidado de creer que Dios nos da el poder para que le dejemos de lado. Ya tengo el poder. Me hace recordar cuando yo era niño, y acá los papás me van a ayudar con los hijos si no entienden de lo que hablo. Había un héroe, ¿cierto?, que yo veía, se llamaba He-Man. Y He-Man, ¿cierto?, en algún momento era un hombre bien tímido, pero sacaba una espada, hermano, y decía, por el poder de Grayskull, y se transformaba, hermano, en un tremendo hombre musculoso. Y cuando estaba ya musculoso decía, ya tengo el poder. Y a mí me hace pensar, hermano, que parece ser que algunos creen que Dios nos da poder y ahora ya tengo el poder, ya no necesito del Señor. No es así. Necesitamos siempre del poder de Dios, siempre apoyarnos en el Señor. Mire lo que dice, hermano, Primero de Crónicas 16:11. Primero de Crónicas 16:11. Y qué interesante allí, ¿cierto?, lo que está diciendo. Primero de Crónicas 16:11, cuando dice la palabra de Dios, hermano, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. A veces parece que creemos que nos apoyamos mucho en lo que ya sabemos,
Así que quizás un predicador al principio ora para pedir que Dios le muestre y estudia y luego dice, no, yo ya sé, no necesito orar tanto, cuando no sabe, ¿cierto?, que hay que buscar el poder de Dios, el rostro de Dios continuamente. Dios no nos da el poder para que cortemos las amarras y digamos, Dios, no te necesito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra clave de ese versículo es en Cristo. Es en Cristo que tengo la fuerza, es en Él, es en la dependencia del Señor. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Amén. Dice allí, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. He visto que a veces un predicador está delante y detrás de él hay una biblioteca preciosa, amén. Y oiga, da envidia santa, ¿cierto?, ver una biblioteca tan bonita. Pero la competencia de cualquier hombre de Dios no viene de los libros que lee, hermano, viene del Señor. Y debemos nosotros buscar ser competentes por Dios, no creer que somos competentes por nosotros mismos. Amén. No soy competente porque estudié, no soy competente porque leí, no soy competente, hermano, porque sé algunas palabras y su significado. Soy competente porque mi competencia proviene del Señor. Debemos considerar eso, hermano, no solo los que predican, en cada área de la vida. Si eres bueno para algo, es porque Dios te dotó de aquello. Dios te capacitó, Dios puso en ti talentos y capacidades. A propósito, que un día va a pedir cuentas. En 1 de Corintios 10:31. ¿Para qué lo hizo el Señor? Bueno, para que le glorifiquemos. 1 de Corintios 10:31, hermano. Amén. Dice ahí, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios no nos da fuerza, no nos da poder, no nos da capacidad, no nos da oportunidad para que nos jactemos y digamos, oh, mía es la victoria, sino para que digamos, gloria al Señor. No hubiera podido lograr esto ni nada si no fuera por el Señor. Amén. Glorificar a Dios, glorificar a Dios. Cuando se rescataron a los mineros, muchos dijeron gracias al presidente, gracias a los que ayudaron, gracias a la familia, pero hermano, fueron contados con los dedos de una mano los que dijeron gracias a Dios. Hubo uno, ¿cierto?, que lo dijo y gloria al Señor. Todos debemos glorificar a Dios con los dones y talentos que nos ha dado. No tenemos que envidiar las capacidades de otros y decir, ¿por qué a mí no me dio eso? Sino que usar lo que Dios nos capacitó y usarlos para la gloria del Señor. Si tenemos muchos dones, pero los usamos, hermanos, para la vanidad de este mundo, están perdidos. Es como enterrar los talentos allí en la tierra. Se dice que algunos cantantes famosos que llegaron a ser populares a nivel mundial, muchas veces cantaban en sus iglesias, cantaban en los coros de sus iglesias. Y claro, uno podría decir, uy, alcanzaron el éxito, pero quizás, hermano, hubieran sido más exitosos si hubieran permanecido honrando a Dios, glorificando a Dios. Amén, porque el propósito de los dones, talentos y el poder que Dios pone en tu mano es para la gloria de su nombre. Aún el dinero no es para que yo me sienta el rey de la colina porque tengo algo de dinero, sino para glorificar a Dios, quizás para ayudar a otros, para proveer a mi casa y para bendecir la obra misionera. Pero necesito, ¿cierto?, considerar que Dios nos da el poder, pero hay que considerar algo, el poder sigue siendo de Él. Amén. No es que Dios me da y ahora yo soy un Dios. No. Dios sigue siendo Dios. Yo solamente soy un reflejo donde Dios ha mostrado su poder, pero el poder le pertenece al Señor. Cuidado con creernos nosotros poderosos o que somos algo. Me parece que es ahí en 1 de Corintios, ¿cierto?, cuando Pablo, sin ánimo de menospreciar a ellos, ¿cierto?, pero les dice a ellos, mirad que vosotros no sois muchos nobles, ¿cierto?, ni muchos poderosos. Eso le está diciendo ahí en 1 de Corintios 1,
el versículo 26, le dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿cierto? Y le está mostrando, ¿cierto? No para avergonzarse, sino para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Y luego le dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Literalmente Dios escogió a un don nadie para avergonzar o deshacer lo que no es. Imagínate. ¿Para qué? Para que nadie diga, Él lo hizo. No, fue Dios que lo hizo en Él. A fin, versículo 29, de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Puede que no éramos Albert Einstein antes de llegar a los caminos del Señor, y gente muy profunda, nada. Todo lo ha hecho el Señor. Y si algo entendemos hoy de su palabra, que debe ser re poquito, hermano, lo ha hecho el Señor. Y la gloria la merece el Señor. Entonces, es triste cuando una persona se siente empoderada. Hay mujeres que han dejado sus hogares porque piensan que son poderosas. Hay mujeres que han estudiado, y no es malo que una mujer estudie. El problema es cuando estudia para cortar amarras y destruir su hogar y dejar al marido de su juventud, como dice la Biblia. Ese es el problema, porque ahora se siente empoderada. Eso no es el propósito de Dios para darnos o manifestar su poder en nosotros. En 1 de Crónicas 29, 11 y 12, 1 de Crónicas, uno de los reinos más grandes fue el de Salomón, el de David. Y David dice esto, ¿cierto? Allí en 1 de Crónicas 29, incluso hay alabanzas de estos cánticos, de estos versículos, mejor dicho. 1 de Crónicas 29, 11 y 12, dice así, fíjese por favor: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Pero de quién es? Del Señor. Si el Señor te ha dado poder, quizás eres jefe en la empresa, quizás tienes un trabajo, quizás hay reputación, todo te lo ha dado el Señor, hermano, pero le sigue perteneciendo a Él. Amén. Y por eso debemos honrarle. Las capacidades, si eres bueno para en tu trabajo, te has vuelto diestro en tu trabajo, sigue honrando a Dios, sigue glorificando a Dios. En 2 de Crónicas 16, 9, hay una reprensión que se le hizo a un rey, y nosotros podemos tomar consejo de esta reprensión, porque nos habla de los ojos de Jehová. Y nótese lo que Dios anda buscando ahí en 2 de Crónicas 16, 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios está mirando toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Qué triste que a veces nosotros no tenemos un corazón perfecto. ¿Se imagina si tuviéramos un corazón perfecto? ¿Cuánto poder mostraría Dios a favor nuestro? Porque, y le dice al rey que había hecho locuras: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. El rey Asa tenía que haberse apoyado en el Señor y no lo hizo como debía haberlo hecho, incluso como lo había hecho antes, cuando había enfrentado a 1.000.000 de etíopes. Podemos nosotros considerar que los ojos de Jehová andan buscando, hermano, cómo mostrar su poder. El problema, hermano, que eso es una gran prueba, porque cuando Dios te confiere poder, autoridad, algún cargo, alguna capacidad, puede que te envanezcas y creas que eso es tuyo, creo que eso es para ti, para tu engrandecimiento, para tu empoderamiento. Eso no es para ti, eso es para el Señor, hermano. Y cada vez que un hombre se envanece, bueno, Dios, hermano, rápidamente lo abate. Amén.
Cualquier hombre que diga, oh, yo tengo una salud de hierro, capaz que termine muerto, enfermo, hermano. ¿Por qué? Porque no dio la gloria a Dios, no dijo gracias al Señor, me ha dado buena salud estos años. Amén. Y hasta aquí, porque no sabemos qué viene. Entonces, siempre hablando con mucho temor, con mucha humildad. Hermano, ¿quién le dio cerebro al hombre? ¿Quién le dio las letras? ¿Quién le dio la capacidad de hablar, de moverse? Todo eso proviene del Señor. Hay una enfermedad, se llama Guillain-Barré, y es una enfermedad que se come la mielina del cuerpo. Y la mielina es algo que permite, hermano, que las órdenes del cerebro atraviesen todo tu cuerpo. Cuando un hombre pierde eso, hermano, ya no se puede mover. Algunos tienen que aprender a caminar de nuevo, e incluso algunos han quedado postrados en una silla de ruedas. ¿Te das cuenta que si te puedes mover es porque Dios permite que todavía haya mielina sobre tu organismo? Si Dios hiciera así, eso se acaba y no te podrías levantar, ni levantar de la cama. El Señor nos da el poder, hermano, y por eso el poder lo tiene Él. Incluso a veces como iglesia podemos convertirnos en muy orgullosos y creer que tenemos nosotros un poder. El poder está en Dios y nosotros debemos siempre usar lo que Dios nos ha dado en perspectiva hacia Él, considerando que daremos cuenta y que debemos glorificarle. Nunca estamos más fuertes que cuando estamos apoyándonos en las fuerzas del Señor, hermano. Bienaventurado el hombre, dice la Biblia, que tiene en ti sus fuerzas, irá de poder en poder. Pero necesitamos apoyarnos en las fuerzas del Señor. Como George Miller, un hombre, un siervo de Dios que tenía muchos orfanatos, creo que más de 200 en Inglaterra, pero no tenía, hermano, una ONG para financiarlas. No habían huertos de supermercados en ese tiempo que ayudaran con la obra. ¿Sabes cómo lo hacía George Miller? Simplemente orando, pidiendo a Dios que le proveyera. Y Dios le proveyó muchas veces de maneras milagrosas. Incluso alguien fue a entrevistar a George Miller y no tenía grandes riquezas, andaba con un monedero y con poquito, ¿cierto?, en su interior. Por todo lo tenía dispuesto al Señor. Se cuenta que a veces no tenían ni qué comer y él sentaba a los huérfanos y ponía los platos vacíos y oraban al Señor para que Él diera lo que necesitaban. Y a veces pasó que se pinchó la rueda de un camión que traía pescado y se iba a descomponer. En ese tiempo no había asuntos de refrigeración, estamos hablando de 1700 por allí. Y resulta que George Miller, ¿cierto?, recibió el pescado como el desayuno para los huérfanos, el almuerzo para los huérfanos, solamente orando. El poder de Dios, hermano, no tiene límites y Dios lo muestra a favor de los que tienen un corazón perfecto. Alguien que reconoce que necesita ayuda. Amén. Que no puede solo, que necesito ayuda. Aún piensa en el matrimonio. Dios creó a la mujer como la ayuda idónea del hombre. El hombre quiere pensar que la ayuda idónea de un hombre es otro hombre, o una mujer es otra mujer. Eso está pervertido, hermano. Lo correcto es que la ayuda idónea de un hombre es su mujer, es su esposa. Y en el matrimonio debe haber colaboración. No existe eso de que yo nomás lo hago, yo no necesito de ti, no necesito de nadie. Esas son cosas que hablan de cierto empoderamiento. También hay algo de empoderamiento, hermano, cuando confiamos mucho en cómo yo reacciono, ¿cierto? Hay gente que a veces dice, yo observo y cuando algo no me agrada me alejo. Y parece que todo se trata de un empoderamiento. Nosotros tenemos que seguir lo que el Espíritu Santo dice. Y el Espíritu Santo dice que si me ofenden tengo que perdonar, que si alguien me obliga a llevar la carga por 1 milla, tengo que llevarla 2, hermano. Me dice que tengo que amar al enemigo, que no tengo que tener un espíritu crítico de condenación, tengo que perdonar, tener cuidado con los juicios incorrectos. En verdad, hermano, tengo que apoyarme en el Señor y en las fuerzas del Señor. A veces hablamos desde nuestras fuerzas y decimos, no voy a poder. Pero hermano, podemos hacer muchas cosas si nos apoyamos en el Señor. Amén. No hay fuerza en nosotros, la fuerza viene de Él, proviene de Él.
el poder viene de Él, el dinero viene de Él, la salud viene de Él, todo viene de Él para que le glorifiquemos y no seamos personas tan orgullosas. Recuerda que Dios da gracia a los humildes, pero al altivo, ¿cierto? Dice allí que resiste, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo Jesús, ¿cierto? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, aunque tú sepas hacer algo muchas veces, pide la ayuda al Señor. Yo soy malo para estacionarme, ¿sabías? Y siempre que estoy ahí, en el momento de estacionarme, le digo al Señor, ayúdame, Señor, a estacionarme. Y a veces lo hago en peque. Hay veces que parece que me apoyo en mi propia prudencia y rayo el auto, ¿cierto? Le pego unos rayones ahí al auto. Ahora ya sabe que esos rayones son debido a mi independencia, ¿cierto? Necesito apoyarme en el Señor, buscar al Señor, hermano, en cada área de mi vida. No hay área en que no le pueda buscar, no hay área en que no le pueda confiar al Señor. Mis temores, mi salud, mi dolor, mi pasado, mi sufrimiento, el no poder tener un hijo, el no poder cumplir algún objetivo, la frustración. Puedo confiarle a Dios lo que sea, hermano. La falta de dinero, el poder salir de deudas. Dios te puede dar la capacidad para salir de deudas. Pero luego no te jactes y digas, yo lo hice. No, el Señor, hermano, nos puede sacar de ese pozo profundo de las deudas. Toda la gloria es del Señor. La salvación, hermano, la salvación es del Señor. El que tú nacieras, yo no sé si hiciste mucho el día que tú naciste. Amén. Si tú ayudaste a tu mamá, a los médicos, ¿cierto? Algunos creen que sí, parece, ¿cierto? Pero yo no, ni me acuerdo qué hice ese día. Parece que ese día solamente nací, y Dios permitió, fue mi mamá la que trabajó bastante y los doctores ahí que la ayudaron. Yo ni me acuerdo. Imagínate, Dios ha hecho cosas por nosotros y a veces nosotros no hemos tenido que llevar la gran carga de esto, pero nos gusta contar la historia que nosotros hicimos. La verdad que fue Dios. No llegaríamos, hermano, a donde estamos si no fuera por la gracia y el poder de Dios. Y vive un día a la vez, hermano. Amén. No te abrumes. Ni siquiera dice el Señor que podemos afanarnos por el día de mañana. Amén. No tenemos que dar por contado el día de mañana. Hay personas que dijeron, bueno, mañana nos vemos, hasta mañana, y no despertaron, ¿sabías? Porque el mañana es del Señor. Entonces, aún en eso, hermano, ¿para qué estar tan preocupados? Confíale tus afanes al Señor. Dios quiere estar en todo. Amén. Que no nos soltemos, que estemos pegados a la vid. Porque el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. A veces decimos, no sé, he tratado de dejar este pecado y no puedo. Bueno, quizás el problema no es el pecado, el problema es que estás tratando de hacerlo por tu cuenta. Apégate al Señor, apégate al Señor. Amén. Si dice, es que han vuelto vicios a mi vida, apégate al Señor, busca al Señor. Y no te digo que te encierres por 40 días, quizás comienza con una pequeña oración y busca al Señor, busca que cada paso pueda ser en el Señor, confíale al Señor, todo, hermano. Y cuando tengas éxito, dale la gloria a Dios, amén. Y cuando tengas fracasos, bueno, pídele al Señor sabiduría para aprender del fracaso, amén. En todo podemos participar con Dios. Dios quiere ser el centro de nuestra vida, hermano. No traje el versículo, pero en el libro de Job dice que en la mano de Dios está el hálito de todo el género humano. ¿Sabes qué? Respiramos y uno dice, sí, mis pulmones. No, escúchame, en la mano de Dios está el hálito, el aliento de vida de todo el género humano. Estamos vivos por Dios, hermano. Y si eres salvo, si tú has creído en Jesucristo, tú eres salvo. Gracias a Dios, gracias a Cristo, gracias al sacrificio y a la ofrenda que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿De qué nos podemos jactar? De Dios, solamente de Dios. Si alguno se gloría, dice la Biblia, gloríese en el Señor. Hay veces que tienes que darte vuelta, mirar al cielo y decir gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Yo no sé tú, pero hay días que yo
voy en el auto y llego a una calle, en la esquina, luz verde, voy a otra, luz verde, oiga, nadie me detiene y digo, wow, el favor de Dios. Me acuerdo de lo que dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Hay otros días que todo está en rojo, por si acaso, no siempre es así, no vayas a creer algo más de mí, ¿cierto? Pero ten cuidado con estas filosofías huecas que dicen que tienes que empoderarte. Una mujer debe estar sujeta al Señor, sujeta a su marido, dice la Biblia. Los hijos tienen que estar sujetos a sus padres. Ese es el modelo, el rol y el hombre no es el empoderado, ¿cierto? El que lleva el heteropatriarcado, como llaman. El hombre tiene que estar sujeto a Cristo. Y cuando un hombre está sujeto a Cristo, es un mejor esposo y es un mejor padre. Necesitamos a Cristo, hermano. Necesitamos ir a Él. Un pastor que cree que no necesita de nadie, ¿cierto? Es un pastor solo entonces. Un pastor sin amigos, un pastor que va a decir, nadie me entiende, estoy solo, un ermitaño. Pero un pastor, hermano, que cree que necesita del Señor, va a estar rodeado de gente, va a estar olorcito a oveja, rodeado de sus ovejas. Entonces olvídalo, apóyate en el Señor, apóyate en el Señor. Incluso un matrimonio, pasan los años, ningún matrimonio lo logra sin que el hombre tenga la ayuda de su esposa. Yo no sé, pero las mujeres encuentran todo. Uno le pide, busca algo y no lo encuentra, y la mujer sabe dónde está, ¿cierto? Y dice, ¿dónde está eso? ¡Guau! Y ella viene y aplica el sexto sentido que tiene, no sé, y ella lo encuentra. Es tu ayuda, apóyate en ella. No es malo, ¿cierto? A veces los hombres queremos hacer creer que somos Superman. No, escúchame, Dios te dio una ayuda porque eres limitado, porque necesitas confiar en ella también y apoyarte en ella. Yo he conocido hombres que administraban tan mal su dinero que tomaron una decisión, pedirle a ella que lo hicieran, y ella lo hacía mejor. Eso no significa que el hombre ahora es menos, que perdió el liderazgo. Significa que delegó una función, simplemente. Y se están apoyando y se están ayudando. Amén. Nuestras esposas, hermanos, pierden mucho calcio y muchas otras cosas cuando dan a luz por traer a los hijos. Amén. Parece que a los hijos, alguno tendría que llamarse calcio, el otro se tendría que llamar colágeno y todo lo que le quitaron a la mamá, hermano. Pero escúchame, a ella a veces le van a doler los huesitos. Ayúdale. No te hace menos hombre el poder ayudar a tu mujer. Porque recuerda, el matrimonio es colaboración, la iglesia es colaboración, por eso existe la ayuda mutua, poder pensar, a veces, Dios me ha bendecido, tengo la despensa llena, bueno, entonces comienza a pensar en quién tendrá la despensa vacía, a quién poder ayudar, porque para eso te ha dado Dios poder, autoridad, dinero, riquezas, para pensar en otros, para poder ser de ayuda a otros. La obra misionera, hermano, necesita recursos para enviar a un hombre de este lugar a otro país. Participa de la obra misionera. No te estoy diciendo que lo des todo, pero lo tuyo más lo de otros puede hacer que el misionero llegue a su destino y alguien conozca el Evangelio y conozca a Jesucristo. Nosotros somos bendecidos porque nuestros misioneros fueron enviados desde Mississippi hasta aquí y llegaron con el Evangelio. Nosotros podemos bendecir enviando un misionero también de aquí a otro lugar. Y para eso se necesita oración, hombres, pero también recursos. Y tú y yo, a veces Dios nos provee para poder ser de bendición. Entonces, hermano, empoderamiento parece que se trata de un hombre centrado en sí mismo, egoísta, creyendo que es autosuficiente. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es un hombre que se reconoce pecador, que necesita de un Salvador y que luego que es salvo necesita de la guía y dirección del Espíritu Santo diariamente y de la palabra de Dios todo el tiempo y de la iglesia. Hay gente que ¿sabes?, que dice que no necesitan de iglesias. He conocido a grupos, incluso una vez escuché sin querer queriendo cómo hablaban en una iglesia que ellos no tienen pastor. Ellos son iglesias que dicen que no creen en los pastores, así que no tienen pastor. Pero curiosamente era raro porque había uno allí que lideraba, así que me tinca a mí que él era el pastor. Aunque en esa iglesia no creían en el pastor, pero él era el pastor.
Entonces, hermano, parece que es puro orgullo, puro creer que las sabemos todas, que no necesito de nadie. Así no funciona, hermano. La Biblia dice, ay del solo que no tendrá quien le levante cuando cayere. Necesito que alguien me levante cuando caiga, hermano. Necesito que alguien me apoye en oración cuando esté en angustia. Necesito que alguien me visite cuando esté enfermo. Necesito, hermano, cuando esté vulnerable, cuando llegue a mi límite, que alguien me diga, siga adelante. Amén. Y ese es el plan del Señor. Así que, hermano, quizás si vamos a estar empoderados, que sea por el Señor, para la gloria del Señor y para el servicio del Señor. Pero no para separarme de nadie, no para dejar a mis hijos botados o abandonar a mi esposa o abandonar a la iglesia, abandonar al Señor, sino para buscarle más y más, porque el poder, la fuerza, la riqueza, todo es de Él. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos a Dios. Padre amado y bendito, gracias, Señor, por todo lo que has puesto en nuestra mano, por todo lo que nos has confiado. Señor, perdónanos porque a veces no somos buenos mayordomos delante de ti, pero Padre, queremos reconocer todo lo que te pertenece, todo lo que tenemos es tuyo, Señor, y en nuestra vida, Padre. Gracias por todo, Padre, y gracias enséñanos, por favor, a ayudar a otros, a ser dependientes de tu poder, del Espíritu Santo, a no creer que no necesitamos de ti, Señor. Necesitamos mucho de ti, más de lo que logramos entender, Señor. Bendiga a la Iglesia Bautista Libertad y a las iglesias también en Chile y en el resto del mundo, a las misiones, sus encargados. Ayude, Padre, a cada familia con los problemas que está enfrentando. Tenga usted misericordia y derrame gracia abundante. Que sus ojos, Señor, no se cansen de buscar a aquel que tenga un corazón perfecto, un corazón humilde para apoyarse en su gracia y en su poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.